Bienvenidos queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo Jaime Cárdenas con 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Continuamos con una oración, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, te queremos pedir que nos dé la gracia, la sabiduría, el amor, Señor, para continuar con las Sagradas Escrituras sin parar hasta terminarla. Te pedimos, Señor, que en esta mañana consagremos nuestro día a ti, que nos dé la virtud, al menos a mí, de la paciencia, del dominio propio. Te pedimos, Señor Jesucristo, que cada vez que leamos las Sagradas Escrituras, sean un paso más hacia el camino de la salvación. Te pedimos por todas aquellas personas que necesitan de nosotros, por todos los compromisos que se hayan hecho en Cuaresma para que sigamos teniendo la fortaleza de continuarlos, por nuestros amigos en Ucrania, en Rusia también. Te pedimos por Putin para que se arrepienta, Señor, de sus pecados, y por cada uno de nosotros que tengamos ese arrepentimiento en este tiempo de Cuaresma. Todo esto te lo pido por intercesión de nuestra Madre Santísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos, vamos a continuar con Números capítulo 27. En la tribu de Manasés había 5 hermanas que se llamaban Mala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Eran hijas de Sefoat, descendientes directas de Efer, Calad, Maquir, Manasés y José. Estas 5 hermanas fueron a la entrada de la tienda del encuentro para hablar con Moisés y el sacerdote Eleazar, y junto con los jefes de la comunidad le dijeron: Nuestro padre murió en el desierto, pero él no pertenecía al grupo de Coré que se rebeló contra el Señor. Murió a causa de su propio pecado y sin dejar hijos varones. Pero no es justo que el nombre de nuestro padre desaparezca de su clan simplemente porque no tuvo hijo varón. Danos una porción de tierra a nosotras entre los hermanos de nuestro padre. Moisés presentó el caso al Señor de estas mujeres, y el Señor le respondió: Las hijas de Zelofad tienen razón. Asígnales una porción de tierra entre los hermanos de su padre, y que la herencia de su padre pase a ellas. Di además a los israelitas que si alguien muere sin dejar hijo varón, su herencia pasará en manos de su hija. Pero si no tiene ninguna hija, dejará herencia a sus hermanos. Y si no tiene hermanos, dejará su herencia a los hermanos de su padre. En caso de que su padre no haya tenido hermanos, dejará su herencia a su pariente más cercano. Esta será una ley para los israelitas, tal como yo te lo ordeno a ti. El Señor le dijo a Moisés: Sube a este monte de Abarim y mira la tierra que les he dado a los israelitas. Después que las hayas visto, morirás y te reunirás con tus antepasados como tu hermano Aarón, ya que ustedes dos desobedecieron mis órdenes en el desierto de Sin cuando el pueblo me hizo reclamaciones, y no me honraron delante de ellos cuando pidieron agua. Esto se refiere al manantial de Meribá, en Cades, en el desierto de Sin. Y Moisés dijo al Señor: Dios y Señor, tú que das la vida a todos los hombres, nombra un jefe que se ponga al frente de tu pueblo y lo guíe por todas partes, para que no ande como rebaño sin pastor. El Señor respondió a Moisés: Josué, hijo de Nun, es un hombre de espíritu. Tómalo y pon tu mano sobre su cabeza. Luego preséntalo ante el sacerdote Eleazar y ante todo el pueblo, y dale el cargo delante de todos. Pon sobre él parte de tu autoridad, para que todo el pueblo de Israel le obedezca. Pero Josué deberá presentarse ante el sacerdote Eleazar, y Eleazar me consultará en su nombre por medio de Urim. Josué era el que dé las órdenes a los israelitas para que todo el pueblo lo haga. Moisés hizo tal como el Señor se lo había ordenado. Tomó a Josué y lo presentó al sacerdote Eleazar y ante todo el pueblo. Le puso las manos sobre la cabeza y le dio el cargo, tal como el Señor se lo había ordenado por medio de Moisés. Números capítulo 28.
El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: ordena a los israelitas que no dejen de ofrecerme puntualmente pan y ofrendas quemadas en las fiestas especiales, como ofrenda de olor agradable para mí. Dile también que estas son las ofrendas que deberán quemar en mi honor, diariamente y sin falta: 2 corderos de un año que no tengan ningún defecto. Uno será sacrificado por la mañana y el otro al atardecer. La ofrenda de cereales será de 2 kilos de la mejor harina amasada con 1 litro de aceite de oliva. Este era el sacrificio que se quemaba continuamente en el monte Sinaí como ofrenda de olor agradable al Señor. La ofrenda de vino será 1 litro por cada cordero. Este vino deberá derramarse en el santuario, en honor del Señor. El segundo cordero será sacrificado al atardecer y se le añadirá una ofrenda de cereales y una ofrenda de vino, iguales a la ofrenda de la mañana. Es una ofrenda en olor agradable, que se quemará en honor del Señor. En los sábados deberán ofrecer ustedes 2 corderos de un año sin defecto y 4 kilos de la mejor harina amasada con aceite como ofrendas de cereales, con su correspondiente ofrenda de vino. Este holocausto se ofrecerá en los sábados, con su correspondiente ofrenda de vino. Además del holocausto diario, el primer día de cada mes ofrecerán como holocausto al Señor 2 becerros, un carnero y 7 corderos de un año, sin defecto. Por cada becerro ofrecerán 6 kilos de la mejor harina amasada con aceite. Por cada carnero, 4 kilos de harina amasada con aceite. Y por cada cordero, 2 kilos de harina amasada con aceite. Es un holocausto de olor agradable que se quema en honor del Señor. La ofrenda correspondiente de vino será de 2 litros por cada becerro, 1,5 litros por cada carnero y 1 litro por cada cordero. Estos son los holocaustos que deben ofrecer todos los meses del año. Además del holocausto diario, deberán ofrecerle al Señor un chivo como sacrificio por el pecado, con su correspondiente ofrenda de vino. El día 14 del primer mes del año se celebrará la Pascua en honor del Señor. Y el día 15 será de día de fiesta. Durante 7 días se comerá pan sin levadura. En el primero de esos 7 días se celebrará una reunión santa. Ese día no harán ustedes ninguna clase de trabajo. Como holocausto ofrecerán al Señor 2 becerros, un carnero y 7 corderos de un año, sin defecto. Junto con estos sacrificios, harán la correspondiente ofrenda de harina amasada con aceite, de la siguiente manera: 6 kilos de harina por cada becerro, 4 kilos por cada carnero y 2 kilos por cada cordero. Ofrecerán también un chivo como sacrificio para obtener el perdón de sus pecados. Todo esto lo ofrecerán además del holocausto que se ofrece todos los días por la mañana. Así lo harán cada uno de los 7 días de la fiesta, como ofrenda de olor agradable quemada en honor del Señor. Esto deberá ofrecerse con su correspondiente ofrenda de vino, además del holocausto diario. El séptimo día también tendrán reunión santa. Ese día no harán ninguna clase de trabajo. En la fiesta de los primeros frutos, cuando ofrecen al Señor los cereales de una nueva cosecha, es decir, en la fiesta de las semanas, tendrán también una reunión santa. Ese día no harán ninguna clase de trabajo. Ofrecerán al Señor como holocausto de olor agradable 2 becerros, un carnero y 7 corderos de un año. La correspondiente ofrenda de harina amasada con aceite será de 6 kilos por cada becerro, 4 kilos por cada carnero y 2 kilos por cada cordero. Ofrecerán también un chivo como sacrificio para perdón de sus pecados. Este holocausto y su correspondiente ofrenda de cereales y de vino presentarán además del holocausto diario. Los animales no han de tener ningún defecto. Números capítulo 29. El día primero del mes séptimo tendrán ustedes una reunión santa. Ese día no harán ninguna clase de trabajo y anunciarán el día que toque de trompetas. Como holocausto de olor agradable al Señor, ofrecerán un becerro, un carnero y 7 corderos de un año, sin defecto. La correspondiente ofrenda de harina amasada con aceite será de 6 kilos por el becerro, 4 kilos por el carnero, 2 kilos por cada cordero.
Ofrecerán también un chivo como sacrificio para obtener el perdón de sus pecados, además del holocausto de cada mes y del holocausto diario con sus correspondientes ofrendas de cereales y de vino, como Dios lo ha ordenado. Esta será una ofrenda de olor agradable quemada en honor del Señor. El día 10 del mismo mes séptimo también tendrán ustedes reunión santa. Dedicarán ese día al ayuno y no harán ninguna clase de trabajo. Como holocausto de olor agradable al Señor, ofrecerán un becerro, un carnero y 7 corderos de un año, sin defecto. La correspondiente ofrenda de harina amasada con aceite será de 6 kilos por becerro, 4 kilos por el carnero y 2 kilos por cada cordero. Ofrecerán también un chivo como sacrificio por el perdón del pecado, además del sacrificio por el pecado que se ofrece el día del perdón y del holocausto diario, con sus correspondientes ofrendas de cereales y de vino. El día 15 del mes séptimo tendrán ustedes reunión santa. Ese día no harán ninguna clase de trabajo. Durante 7 días celebrarán fiesta de honor del Señor. El primer día ofrecerán como holocausto de olor agradable al Señor 13 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto. La correspondiente ofrenda de harina amasada con aceite será de 6 kilos por cada becerro, 4 kilos por cada carnero, 2 kilos por cada cordero. Ofrecerán también un chivo como sacrificio por el perdón, además del holocausto diario con sus correspondientes ofrendas de cereales y de vino. El segundo día se ofrecerán 12 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto. Además se harán las ofrendas de cereales y de vino de acuerdo con el número de becerros, carneros y de corderos, como Dios lo ha ordenado. Se ofrecerá también un chivo como sacrificio por el pecado, además del holocausto diario con sus correspondientes ofrendas de cereales y de vino. El tercer día se ofrecerán 11 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año sin defecto. Además se harán las ofrendas de cereales y de vino de acuerdo con el número de becerros, carneros y corderos, como Dios ha ordenado. También se ofrecerá un chivo como sacrificio por el pecado, además del holocausto diario con sus correspondientes ofrendas de cereales y de vino. El día cuarto se ofrecerán 10 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto. Además se harán las ofrendas de cereales y de vino de acuerdo con el número de becerros, carneros y corderos, como Dios lo ha ordenado. También se ofrecerá un chivo como sacrificio por el pecado, además del holocausto diario, con sus correspondientes ofrendas de cereales y de vino. El día quinto se ofrecerán 9 becerros, 2 carneros y 14 becerros de un año sin defecto. Además se harán las ofrendas de cereales y de vino de acuerdo con el número de becerros, carneros y corderos, como Dios lo ha ordenado. También se ofrecerá un chivo como sacrificio por el perdón, además del holocausto diario con sus correspondientes ofrendas de cereales y de vino. El día sexto se ofrecerán 8 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año sin defecto. Además se harán ofrendas de cereales y de vino, de acuerdo con el número de becerros, carneros y corderos, como Dios lo ha ordenado. Se ofrecerá también un chivo como sacrificio por el pecado, además del holocausto diario con sus correspondientes ofrendas y de cereales y de vino. El día séptimo se ofrecerán 7 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año sin defecto. Además se harán las ofrendas de cereales y de vino de acuerdo con el número de becerros, carneros y corderos, como Dios lo ha ordenado. Se ofrecerán también un chivo como sacrificio por el perdón del pecado, además del holocausto diario con sus correspondientes ofrendas de cereales y de vino. El día octavo lo celebrarán con una reunión solemne y no harán ese día ninguna clase de trabajo. Ofrecerán como holocausto de olor agradable al Señor un becerro, un carnero y 7 corderos de un año sin defecto. Además se harán las ofrendas de cereales y de vino por el becerro, el carnero y el cordero, como Dios lo ha ordenado. Se ofrecerán también un chivo como sacrificio por el perdón del pecado, además del holocausto diario, con sus correspondientes ofrendas y de cereales y de vino. Estos son los sacrificios que deben ofrecer al Señor en fechas determinadas, además de las ofrendas en cumplimiento de una promesa o como ofrenda voluntaria, ya sea como holocausto u ofrendas de cereales y de vino, como sacrificios de reconciliación. Y Moisés se reunió con los israelitas y les comunicó todo lo que el Señor les había ordenado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues como podemos ver, hermanos, mucha repetición, muchos sacrificios que ofrecer,
Lo único que quisiera meditar aquí es que no nos dejemos engañar cuando nos critican por ofrecerle lo mejor al Señor, por ser generosos con la iglesia, cuando digan que para qué tanto, si hay tanta gente pobre que podemos ayudar, que mejor ayudemos a los pobres. Pues mis hermanos, como pueden ver aquí era demasiada comida la que se quemaba en honor al agradable del Señor. ¿Por qué mejor no dijo el Señor, démosela a los pobres, para que haya pobres que no les falte comida, en vez de quemarla, para que sea un olor agradable? Es un misterio, mis hermanos. Ofrecerle al Señor lo mejor, ofrecerle al Señor parte de nuestros bienes, ofrecerle al Señor cosas materiales, en verdad también es un misterio que se debe de ofrecer, sin dejar de ayudar a los pobres, pero también al Señor, darle su parte que le corresponde, que técnicamente todo es de Él. Pues bien, mis queridos hermanos, desde aquí les mando un fuerte abrazo. Continuaremos el día de mañana, si Dios permite. Tengan un santo y bendecido día y que la paz del Señor esté con todos nosotros. Les amo en el amor del Señor.